Empezamos por el candidato, el señor Abdalá Bucaram. Candidato, ¿tiene usted alguna propuesta específica para concretar la inserción laboral de los distintos grupos con potencial de exclusión, como los jóvenes en búsqueda de su primer empleo o, por ejemplo, las mujeres? Amado Ecuador, buenas noches. Seguramente este debate será similar a los típicos de antaño, con propuestas demagogas de millones de empleos, de cientos de miles, de luz gratis. Porque sabemos que el principal problema del Ecuador es el desempleo. Quiero recordar las palabras de Joseph Stiglitz. Ningún funcionario público, ni siquiera un presidente, puede calcular cuántos millones de empleos va a generar. Lo que sí podemos asegurar, sin demagogia, es en qué sectores de la economía vamos a invertir para generar nuevos empleos. Tendremos un acuerdo con la empresa privada para generar nuevos empleos. Todos aquellos que se acojan a este acuerdo tendrán beneficios hasta de un 150% adicional del pago del impuesto a la renta sobre los sueldos de los diferentes nichos, como por ejemplo, personas con discapacidad, jóvenes en su primer empleo, personas de 36 a 65 años con este beneficio ya mencionado. Vamos a acabar con la... Gracias, candidato. Su tiempo se ha acabado. Recordemos que tiene 1 minuto 30 y aquí tiene su panel para poder seguir el tiempo. Señor Guillermo Lazo, la generación de nuevos emprendimientos es cada vez más frecuente en jóvenes ecuatorianos. ¿Qué medidas específicas implementaría para que los emprendimientos emerjan en el Ecuador? Vamos a impulsar la ley del primer emprendimiento, orientado a los jóvenes, pero también a los adultos mayores, a todos los ecuatorianos. Una ley que crea un fondo para capitalizar los nuevos emprendimientos. Una ley que facilite la creación de empresas en un día a 0 costo y por internet. Y por otro lado, una ley que incentive la contratación laboral, permitiendo que si contratas 10 trabajadores, vas a poder deducir de la base imponible el costo de 20 trabajadores. A través de la ley del primer emprendimiento, con estímulos tanto tributarios como facilitación en trámites, queremos impulsar la capacidad creativa de todos los ecuatorianos e insistir, el primer emprendimiento necesita capital, aporte de capital, un socio, para cuando madure tu proyecto, recompres al fondo el 20 o 30% que cediste en acciones para poder obtener el 100% de capital de tu emprendimiento. Gracias, candidato, muy amable. Señor Washington Pesantes, más de la mitad de la población económicamente activa no cuenta hoy en día con un empleo formal o adecuado. ¿Cuál es su propuesta para la generación del empleo productivo en el país? Bienvenido. Buenas noches, ecuatorianos y ecuatorianas. Es fundamental en el país crear un ambiente de seguridad jurídica para que inversores nacionales y extranjeros puedan crear nuevas fuentes de trabajo en el país. Es imprescindible una flexibilización laboral. Es importante entonces que pensemos en crear nuevas formas y nuevas modalidades de trabajo. Trabajo por horas, trabajo de fin de semana son fundamentales. Hay que incentivar la producción ecuatoriana mediante exoneración de tributos, implementar jornadas laborables distintas a las ya comunes. No es lo mismo el sector agrícola que el sector ganadero, por ejemplo. Nosotros proponemos utilizar la capacidad instalada de nuestras fábricas, empresas que muchas veces están subutilizadas. Hay que capacitar a nuestra mano de obra. Priorizar el trabajo para sectores vulnerables, priorizar para indígenas, mujeres y el primer empleo. Apoyo fundamental al emprendedor. Aquí hay 85.000 empresas familiares.
tiene sobre sus espaldas el dogal de la ley de las herencias. Estamos en contra de esas formas de presión. Gracias, candidato, muy amable. Minuto 30, usted tenía contado el reloj. Candidato Zuquilanda, en la actualidad más de 1.5 millones de ecuatorianos, y seguimos con el tema del mercado laboral, se encuentran subempleados. ¿Cómo plantea usted reducir el problema del subempleo en el país? Bueno, un partido como Sociedad Patriótica no es dueño de aviones, ni de barcos, ni de helicópteros. Aló. Ya. En ese instante sabemos lo siguiente, que el problema es mucho más que el empleo, pues. Tenemos la desnutrición, el alcoholismo, la drogadicción, embarazos precoces, crecimiento poblacional sin límite. Por lo tanto, esta situación se agrava cuando el próximo abril vamos a tener 17 millones de ecuatorianos y el gobierno se empecina en no dejarnos trabajar por horas y nos pone una cantidad inmediata de problemas. Vamos a establecer inmediatamente el trabajo por horas. En segundo lugar, vamos a meter a todas las universidades para que ejerciten su poder científico y técnico. Las facultades de ingeniería, arquitectura tienen que hacer los proyectos de desarrollo de carreteras, de hidroeléctricas y de toda la obra pública que hace en este país. De ninguna manera vamos nosotros a impedir eso para que los jóvenes trabajen. Muchas gracias. Gracias a usted, muy amable. Candidato Espinel, bienvenido. Considerando la realidad que reflejan las estadísticas laborales en el país, ¿cómo incrementaría la participación de mujeres y jóvenes en el mercado laboral? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación a la Cámara de Comercio. Un saludo especial para mi provincia, Manabí. En este caso, el candidato ausente que... ¿Nos ayudan, por favor, con los micrófonos? Hola. El candidato ausente que dice que todo está bien en el país y que hay inserción laboral, y por otro lado la política tradicional que dice que todo está mal. Sin embargo, existe el 5.4% de la tasa de desempleo, más de 419.000 personas que no tienen empleo. De estos dos grandes grupos, de 17 a 25 años, no ha obtenido su primer empleo. Hola. No sé si descontamos el tiempo porque... Continuemos, por favor. De este caso, 45 años en adelante son personas que no tienen empleo, los sacaron del trabajo y los mandan un poco más a su casa a morir. Nosotros le hemos propuesto a la empresa... Solicito paciencia, tenemos un problema con el micrófono del señor Espinel. No sé si señor solo es a mí. Por favor, y descontamos. Yo tengo el tiempo, señor Espinel. Continuemos, por favor, yo tengo el tiempo. Adelante, señor Espinel. Señor Espinel. Hola. De este modo, personas mayores de 45 años los sacaron de su trabajo y un poco más los mandan a morir a la casa, porque el sistema laboral los considera obsoletos. Le hemos propuesto a la empresa privada la inserción de 4 personas de estos dos grandes grupos, disminuyéndole 2 puntos porcentuales del impuesto a la renta, sacando el anticipo del impuesto a la renta. De este modo vamos a conseguir la disminución del 1% de la tasa de desempleo anualmente, lo que quiere decir, en términos generales, 85.000 plazas al año, en una media que pretendemos llegar de 150.000 empleos al año. Eso es una cifra real, considerable, no un baratillo de ofertas que hace la política tradicional. Sin embargo, hay algo tan sencillo para los servidores públicos. En la Ley Orgánica de Servicio Público te dicen 2 contratos continuos y sales. Así seas el mejor funcionario. Eso no puede pasar. Nuestra política tradicional, como el oficialismo, vive en una burbuja. En el gobierno de Iván Espinel, esto va a acabar totalmente. Le agradezco por su tiempo.
Les pido a los candidatos también, por favor, que se centren en la pregunta que le estamos haciendo para que los ecuatorianos puedan conocer realmente del tema que estamos hablando, que es el mercado laboral. Candidato Paco Moncayo, a diciembre del 2016, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos reveló un incremento en el subempleo y desempleo en el Ecuador. ¿Cuáles son sus propuestas para generar empleos adecuados en el país? Muchas gracias. Su pregunta es oportuna. Apenas 4 de cada 10 ecuatorianos tienen empleo adecuado. En el caso de las mujeres, apenas 3 de cada 10 tienen empleo adecuado. La situación de los jóvenes es mucho peor todavía. Nosotros planteamos la creación de empleo en 2 vías. La que tiene que hacer el gobierno inmediatamente para generar un incremento de la demanda agregada y la que debe hacer el sector privado, que es el responsable de la generación de los mayores empleos. En el caso nuestro, el país tiene un déficit de 3,5 millones de ecuatorianos que no tienen agua potable y alcantarillado. Estamos planteando un plan nacional para dotar de servicios básicos al Ecuador, generar 280,000 empleos. Estamos planteando también un plan nacional de forestación, reforestación, manejo de cuencas hidrográficas para generar 70,000 empleos y un plan de infraestructura rural que generará 240,000 empleos. Vamos a generar empleos de verdad. Candidato, gracias. Señora Viteri, bienvenida. Existe una discusión con respecto a la necesidad de flexibilizar la contratación para dinamizar el mercado laboral. Sin embargo, también se dice que ello tendería a la precarización. ¿Cuál es su postura sobre el tema? Buenas noches, gracias por la invitación y un gran abrazo a todos, especialmente a los que fueron afectados por el terremoto del año pasado, que nos enseñan y nos siguen enseñando que podemos partir de cero y empezar de nuevo. Yo no vengo sencillamente a ganar un debate, yo vengo a decirle a todos ustedes que tengo fe en cada uno de los ecuatorianos. Sé que todos están cansados. Ese es parte del respeto. Sé que hay mucha gente que está cansada de buscar empleo y no lo encuentra. Alrededor de casi 5 millones de ecuatorianos no tienen un empleo seguro. Hay que generar confianza, seguridad jurídica, rentabilidad para atraer la inversión. Pero también hay que bajar los costos de producción. Específicamente a la pregunta que me haces, Andrea, el trabajo por horas no es malo. Es más, es libertad para poder disponer de tu tiempo, siempre y cuando tengas todos los beneficios de ley y ganes además lo proporcional con el trabajo que desempeñas. Así se reactiva el empleo. Sin embargo, este gobierno ha sido uno de los mayores desempleadores del país. Yo continúo después porque veo que mi tiempo ha concluido. Muchas gracias a todos.